En un vídeo anterior os hacía una propuesta de un proceso coeducativo en 4 pasos que tomaba como modelo la forma en la que el feminismo había ido entrando en las distintas disciplinas y como ejemplo concreto ponía la historia de la musicología feminista. Si no habéis visto el vídeo, en la descripción de este os voy a poner el enlace para que podáis pincharlo y echarle un vistazo si queréis. Bueno, uno de los pasos de ese proceso y uno de los pasos de la integración del feminismo en las disciplinas o de la conversión de las disciplinas en feministas es lo que se conoce como historia contributiva, que no es nada más que el rescate y la recuperación de la historia de las mujeres en cada uno de esos campos, de los nombres de las mujeres que han quedado olvidados y desaparecidos, invisibilizados, pues recuperarlos y sacarlos a la luz. Hoy en día ese material es muy accesible, hay muchísimo material que está online y también hay un montón de material publicado en formas de lo más diverso, y aquí tengo un pequeño muestrario de algunos, bueno, pues de los libros que yo tengo en casa, pero que hay muchísimos más. Podemos encontrar desde compilaciones de nombres con obras como este de Las Olvidadas de Ángeles Caso, que es súper conocido y lo encontráis muy fácil en cualquier librería. Este que es muy bonito, que es Un año de mujeres, que es una edición que hizo el Instituto Asturiano de la Mujer con los 365 días del año y cada día es la pequeña biografía de alguna mujer relacionada con el feminismo, muy interesante. También tenéis, y eso sí que también es un material chulísimo, biografías. Esta tremenda de Madonna, que os recomiendo si tenéis ganas de leer algo sobre ella, es una pasada. O esta serie de libros muy chulos también, que en realidad, bueno, es más las letras de las canciones y una entrevista al principio, pero bueno, de Vainica Doble, uno de los grupos españoles femeninos que todavía tenemos que reivindicar muchísimo porque son muy desconocidas todavía para el gran público, y aquí, vamos, hay oro, es una pasada. Bueno, tenemos un montón más y luego hay otro tipo de materiales que recuperan a las mujeres históricas, que también son muy guapos, a mí personalmente me encantan, que son autobiografías. Y aquí aprovecho otra recomendación. Todo esto que os estoy contando os lo voy a poner también un enlace en el que podáis llegar para ver todas las referencias, ¿vale? Este lo recomiendo siempre, es la autobiografía diario de Alma Mahler, quien fue mujer de Alma Mahler, pero que es obviamente mucho más importante que solamente por haberse casado con Gustav Mahler, y que es una pasada porque además no deja títere con cabeza, reparte para todo el mundo. Y este, que es muy guapo, que es un tocho, pero es muy muy bonito, es una parte de los diarios de Beatrix Potter, la autora de Peter Rabbit, que tiene una historiaza súper guapa, que algún día voy a hacer un vídeo solo sobre ella porque lo merece, es preciosísimo. Y luego, estas historias ahora ya también, además, están muy disponibles para niños y niñas en formato cuento. De esta colección seguramente conocéis, de Frida Kahlo, hay un montón más, y ahora ya sí que encontramos un montonísimo de ejemplos. Es un material coeducativo muy chulo, que se utiliza, que está muy bien utilizar y que es muy importante porque definitivamente esos nombres hay que sacarlos a la luz y la gente tiene que conocerlos porque son, pues, personajes muy importantes. Pero sobre lo que os quiero llamar la atención en el vídeo de hoy, aparte de un poco de recomendación bibliográfica, es sobre que no caigamos, si contamos simplemente o rescatamos solo nombres de mujeres importantes que han hecho aportaciones relevantes a la historia de la humanidad, tenemos un peligro, porque en realidad lo que conocemos como historia, o lo que la idea mental que todo el mundo tenemos de lo que es la historia, es una idea muy androcéntrica y patriarcal, en el sentido de que es la historia de las grandes hazañas de los grandes hombres, muchísimas veces. Aunque obviamente en los últimos años la cosa ha cambiado un montón, seguimos estudiando los grandes personajes que se estudian en la historia, son los que han hecho grandes hazañas. Entonces, si contamos la historia tal cual se cuenta desde el punto de vista normal, que siempre es patriarcal, ¿no? Y insertamos ahí los nombres de las grandes mujeres, caemos en el peligro de apuntalar esa idea de la historia
y de que la gente piense que, vale, sí que ha habido grandes mujeres que merecían estar ahí, pero esas que eran las grandes mujeres. Y la idea de la historia no cambia, esa queda intacta, no cuestionamos la norma, que es lo que os decía también en ese otro vídeo. Y además tiene otro peligro más, que es que reforcemos esa idea de excepcionalidad de las mujeres que sí merecieron estar ahí. Es decir, que para lograr estar en la historia y ser una persona relevante y que se te considere, tienes que ser una mujer excepcional. ¿Cuál es el peligro que tiene eso si solamente lo planteamos desde ese punto de vista? Aparte de que no cuestiona la norma, con lo cual ya es un peligro bastante importante y algo que tenemos que tener en cuenta. Pues que las niñas pierden la visión del aprendizaje. Y yo cuando hablo de esto pongo siempre esta cita que veis aquí, que es de Michael Jordan, grandísimo jugador de baloncesto de la NBA, que, ya os aviso, yo pensé que todo el mundo lo conocía, pero no, las nuevas generaciones, quitando los chicos que les interesa mucho el baloncesto, me miran con cara de Pikachu, de ¿este señor quién es? Entonces, bueno, pues ya de paso hablamos de Michael Jordan, que hay que saber quién es, pero me parece súper importante esta cita porque tenemos que hacer muy visible el proceso de aprendizaje, y el proceso de aprendizaje para llegar a tener un gran éxito o ser una persona que ha hecho grandes contribuciones a la historia de la humanidad, ese proceso no es una historia de hazañas, sino una historia de errores y una historia de fallos, como él cuenta. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto desde el ámbito de la educación en nuestras aulas? Mostrando las trayectorias, que no se queden simplemente con la idea de oh, aquí está Madonna que ha vendido mogollón 900.000 discos y es una tía súper importante. Oh, aquí está Beatrix Potter, que es súper importantísima porque hizo una serie de cuentos infantiles que tuvo un éxito brutal. Oh, aquí tenemos a Frida Kahlo, que fue una pintora excepcional, que encima pues tiene toda esa historia añadida de superación que hace más grande, si cabe, la mitificación de esta hazaña heroica, ¿no? De haber pintado a pesar de todo. Que veamos siempre, que visibilicemos el proceso, los errores, el camino, y que lo validemos como algo importante y algo o sea, que no nos centremos solo en la importancia al final del resultado, del éxito, de lo grande, sino que muchas veces habrá, igual que hubo una Frida Kahlo o una Clara Schumann o todas estas mujeres que tenían mucho talento y además evidentemente pasaron por ese proceso de aprendizaje, habrá habido muchísimas otras que no llegaron a tener tantísimo éxito y eso no las hace menos importantes. Y no siempre hay que hacer las cosas para llegar a la excelencia, se pueden hacer simplemente por divertimento, ¿no? En la parte artística, deportiva, etcétera, pues clarísimamente es mucho más importante. O la mayoría de la gente pues vamos a tocar porque nos gusta sin más, vamos a escribir porque nos gusta sin más, o a pintar o a practicar algún deporte, pero no siempre la excelencia es el objetivo. Entonces no podemos quedarnos, contar solo la historia de la excelencia es contraproducente para la coeducación. Entonces, tengamos siempre presente esta perspectiva, hablemos por supuesto de todas estas mujeres, pero que no se nos olvide que hay que hablar también de todos los partidos perdidos, de todas las canastas no encestadas y de todos los intentos fallidos e incluso de todos los intentos que no fueron fallidos, porque simplemente haberlo intentado pues ya es algo positivo y no hay que ir necesariamente más allá. Y nada, pues espero que os haya gustado este vídeo. La semana que viene os envío otro y si os gusta y queréis recibirlos en el email y no tener que estar pendiente de YouTube, pues os voy a poner ahí debajo también cómo os podéis suscribir a la lista de correo y os llegarán puntualmente los jueves a vuestro email.